Ser podcast. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No helping, no ones. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. Hola, buenas tardes. Qué lejano nos queda este himno de la paz que creó John Lennon, ¿eh? Lejano porque hace ya muchos días que resulta casi inevitable que el fantasma de la guerra aparezca en cualquier conversación. Incluso la amenaza de una tercera guerra mundial, que esperemos que no se confirme, claro. Eso no está solo en el debate público, no solo en el debate político. Yo creo que en cualquier encuentro entre más de dos personas aparece. Y aparece porque hay miedo, hay cangueli. Eso está claro. Sobre todo si uno escucha el lenguaje de responsables militares y políticos, da igual que sean de Estados Unidos, de Israel o del régimen de los ayatolás en Irán. Los perseguiremos allá donde se escondan, mataremos a cualquier dirigente que no sé qué, bombardearemos a quienes nos ataquen. Bueno, es la misma cantinela en todas partes y sí, la verdad es que da mucho yuyu. Sobre todo porque transmite el mensaje de que aquí hoy lo único que vale es la violencia, es la fuerza, es la amenaza. Pero hoy al abrir la ventana vamos a desmentirlo. Y además con argumentos. Los seres humanos no solo sabemos matarnos entre nosotros, que también, sino que hay mucha gente, muchísima, seguramente la mayoría, empeñada en todo lo contrario, en salvar vidas, incluso hacerlo en las circunstancias más difíciles. Esta tarde vamos a contar la historia, a ver cómo lo digo, ayudadme, Marta del Vado, Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas ¿qué tardes. tal? En Radio Barcelona, Choyen, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayúdame con el titular porque esto parece un título de una novela. Hoy vamos a contar la historia del marcapasos más pequeño del mundo. La historia del marcapasos más pequeño del mundo. 2 centímetros, porque eso es lo que mide. 2 centímetros que han servido para sacar adelante a una bebé que pesó al nacer hace apenas un mes, pesó poco más de 2 kilos. Le habían diagnosticado ya durante el embarazo una grave enfermedad cardíaca. Pero bueno, la pudieron operar, le implantaron el aparatito dichoso, el marcapasos. Pero es que ya tiene el alta, está en casa. Y la próxima revisión gorda, más allá de controles periódicos, va a ser en 3 años. Entonces, a ver, esto es o no un contraste con lo que tanto y tanto comentamos estos días. Yo no sé cuánto tiempo, dinero ni esfuerzo se necesita para fabricar una bomba y lanzarla donde sea para cargarse a alguien. Pero para salvar esta vida de una bebé, han trabajado casi una veintena de personas, profesionales sanitarios, ingenieros expertos en diseñar dispositivos médicos. Ha habido que hacer viajes, pruebas, reuniones, gastarse dinero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos hablando de la guerra o miramos esta otra vertiente del ser humano y contamos la historia? Lo segundo. Yo no sé vosotros, pero yo lo tengo muy favor. claro. Sí, claro. Georgia Sarquella Brugada, buenas tardes, buena tarde. Buena tarde. Hablamos con la jefa de servicio de cardiología pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, donde iba a hablar de un milagro, pero ni milagro ni nada. Esto es ciencia y algo más que ciencia. Lo primero, ¿cómo está la bebé? Yo he dicho que está en casa ya, pero ¿cómo está exactamente? Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que la bebé está súper bien y esto es empezar por el final, pero yo creo que todos necesitamos de buenas noticias, de descubrir o reafirmar la existencia de la bondad humana y de que estamos aquí para hacer el bien. Georgia, vayamos al comienzo de la historia, es decir, la detección de la dolencia, la reacción de qué podemos hacer y cómo se hace. Empieza por donde quieras. Bueno, de entrada muchísimas gracias y además por haber puesto este himno, ¿no?, de la paz que, que tanto nos ayuda a reubicarnos donde tenemos que estar. Bueno, pues la verdad es que esto es el fruto de un largo camino de muchos años de ver necesidades no resueltas, muy habitual en pediatría, en enfermedades raras. Estamos en la semana de las enfermedades raras. Día 28, sí. Exactamente, entonces realmente pues los que vivimos todos los días enfermedades raras, pues estamos ante esta continua búsqueda de soluciones. Entonces, una de las necesidades no resueltas es cómo aplicamos
tecnología que está solo creada para cuerpos adultos o grandes, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos cuando el problema viene en la edad pediátrica, ¿no? Y este es el caso, pues, de esta enfermedad que tiene, que sigue teniendo, Amira, esta niñita que la conocimos cuando estaba en el vientre de su madre y que lo que presentaba era un corazón muy dilatado porque latía demasiado lento. El corazón de un feto tiene que latir a partir de 120, 140 latidos por minuto. El suyo latía 55. Entonces esto provocaba una dilatación del corazón y, bueno, pero podía ir haciendo, porque dentro del seno materno en realidad está todo hecho. Respiran por ti, te dan de comer, entonces no hay mucho que hacer. Pero sí que sabemos que se va cansando progresivamente el corazón hasta que llega un momento que tenemos que adelantar el nacimiento porque ya vemos que dentro no podremos hacer nada y va a empeorar. Entonces provocamos el parto, ¿no? Y nace pues chiquitita y se descompensa enseguida, como es normal, ¿no? Porque ya iba muy justita y le toca encima respirar. Entonces se descompensa y tenemos que actuar colocándole pues un marcapasos, que es pues el aparato que le va a sustituir sus latidos cardíacos, le va a dar los estímulos para estos latidos, un marcapasos pero temporal, que nos permite un margen de tiempo para maniobrar y decidir qué es lo que hacemos. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que veníamos dándole vueltas tantos años en otros casos que nos habíamos encontrado de qué hacemos cuando tenemos un cuerpo demasiado pequeño y no tenemos la tecnología para poder ayudarle, ¿no? Y es pues esta continua búsqueda e investigación y trabajo en equipo para buscar una solución. ¿Y cuándo es el momento eureka, Georgia? Es decir, cuando alguien dice, esto es posible, esto que pedís, esto se puede hacer. Bueno, yo creo que ha habido hace ya años, ¿no?, que se van probando sistemas que sirven para utilizar tecnología de los marcapasos de una forma un poquito más rudimentaria para poderle dar latidos y este hubiera sido la solución. Pero sí que es verdad que sabemos que en niños muy, muy pequeños también es importante en algunos casos que el corazón esté sincronizado, no simplemente que haya algo que le marque el ritmo, sino que lo haga de una forma sincronizada entre las diferentes partes del corazón propio, que es la parte de arriba del corazón, las aurículas, y la parte de abajo del corazón, que son los ventrículos. Entonces, esta necesidad de coordinación a veces es necesaria para asegurarnos que no continúa dilatándose, que es el caso que vivíamos en ella y que habíamos vivido en otros niños. Entonces, bueno, el momento eureka es, yo creo, cuando se alinean los astros o porque tiene que pasar, ¿no? Y porque pues la curiosidad de unos, la perseverancia de otros, y reunidos en una misma mesa, pues bueno, en este caso, pues el mes de abril del año pasado tuve la gran suerte de poder estar en una mesa donde la industria invita a los diferentes casas comerciales, invitan a que, bueno, les digamos qué necesidades no resueltas hay. Y tengo la gran suerte, pues, que a mí me recibe una persona que ya estaba al final de su vida laboral, un gran ingeniero que había desarrollado todo un sistema de marcapasos sin cables, miniaturas, pero para colocar dentro del corazón de los adultos, ¿no? Y esta persona me recibe y me dice que bueno, que él ya lo ha hecho todo porque ya ha inventado algo y ya está al final de su carrera. Entonces yo le expongo, pues tenemos esta necesidad, no está resuelta, y yo creo que si le diéramos una vuelta a lo que usted ha inventado, podríamos aplicarlo en niños. Entonces quedó bastante, o sea, en shock. Yo creo que cuando explicamos la realidad de los niños, todo el mundo es mucho más sensible, claro, para ser honestos. Y bueno, también lo utilizamos para convencer. y la verdad es que dijo, pues yo que creía que había hecho ya había llegado al culmen de mi carrera profesional, creo que todavía me falta algo, ¿no? Y es resolver esto. Esto era abril del 2025. Y nos pusimos manos a la obra, él desde Estados Unidos con su gran compañía, era un norteamericano.
Bueno, él de origen iraní, pero afincado en Estados Unidos desde... Sí, encima, sí. Perdón por la reacción, pero... Sí. Pero sí, o sea, afincado muchos años, o sea, de nacionalidad estadounidense y además un gran ingeniero con mucha carrera detrás y que bueno, que ya es lo que os digo, que ya estaba como ya al final, ya lo había hecho todo. Y entonces, pues tuvo la suerte también que el director general de la empresa, bueno, creyó en todo esto y puso a su disposición un montón de recursos, porque está claro que de esto negocio no van a hacer, que si queréis lo hablamos más adelante, pero que hay una gran inversión de dinero. Y de hecho fue una de las primeras cosas que le comuniqué. Le dije, bueno, vengo aquí para hacer que no ganes dinero y para que gastes mucho, ¿no? Y en realidad fue así. Entonces, invertir en esto y en ciencia. Bueno, estuvimos unos meses trabajando, buscando él con su equipo de ingenieros, hasta que pues apareció pues la paciente, ¿no? Y en medio de trabajar en eso tuvimos como una fecha límite, teníamos que resolverlo antes de esa fecha porque sabíamos que lo necesitaríamos. Y entonces fue cuando hicimos el apretón final de diciembre, donde yo me desplacé allí, estuve con ellos y pusieron a nuestra disposición pues quirófanos, modelos animales para poder trabajar y asegurarnos que lo hacíamos bien, y trabajamos sobre el prototipo realmente al minuto, es decir, les decía, tiene que estar un poquito más redondito por un lado, bajaban, lo hacían, me lo subían. ¿Qué te parece así? Bueno, pues mejor, y así activamente durante 10 días. Para llegar al prototipo perfecto que necesitábamos. No lo conseguiremos, no lo conseguiremos, pero sería fantástico poder tener la cuenta, los datos de lo que ha costado, de lo que se ha invertido en este mini marcapasos y lo que cuesta, digamos, una bomba estándar, para entendernos. De verdad, o sea, me encantaría poder tener esa comparación, que en fin, ya la tenemos sobre la mesa y cada uno saca sus conclusiones, pero tenerla con datos, con números. No sé lo que vale hacer una bomba, yo tampoco. Pero sé lo que... casi que no queremos saberlo, pero puedo imaginar lo que ha costado esto. Lo que sí que sabemos, doctora, es cómo acaba lo de la bomba y cómo ha acabado lo de mira. Esto sí que lo sabemos. Ese es el contraste. Totalmente. Es que, doctora, lo que usted está contando, bueno, primero agradecerle su visión y su perseverancia, porque al final esto es una muestra de que en realidad el mundo funciona con prioridades, ¿no? Y con las decisiones que los que pueden van tomando. Y usted está hablando de colaboración, de inversión tecnológica en innovación, de la cooperación entre los médicos, entre los ingenieros, supongo que también entre la familia, claro. Entonces, y quería quedarme en esto último, entre la familia, porque yo me imagino la madre de Amira, la amalgama de sentimientos que ha tenido que tener esa mujer durante el embarazo y luego después, una vez le provocaron el parto, que, bueno, quería preguntarle por ese lado más humano, ¿cómo ha sido el contacto con sus padres? Bueno, de hecho, como son casos tan extremos, la verdad es que el primer momento es el momento en que su ginecólogo detecta esto y comenta el caso a nuestro compañero, el doctor Carretero, de nuestro servicio, que es el que lo encamina y nos digamos, comparte este caso y diciendo, tendremos un problema en breve, y nos ponemos, o sea que pues nos ponemos manos a la obra, estamos, bueno, somos el servicio de cardiología, estamos al caso en que estamos investigando y en que estamos trabajando todos, y bueno, fue trasladarlo al equipo de todos los ingenieros y por supuesto, pues más que nunca, ¿no? Se pusieron a trabajar bueno, nos pilló la Navidad de por medio, solo para que os hagáis una idea. Sí. Amira es una niña catalana, porque ya solamente faltaría que fuera palestina. Nacida aquí, con lo cual catalán es el que viu y treballa a Catalunya. Exacto, molt ben dit. Y es una niña de aquí, y nacida aquí en el hospital, porque por supuesto la hicimos nacer aquí por un tema de seguridad y además porque sabemos que estos niños tienen que estar aquí. Y entonces la comunicación con los padres, además,
explicarle a unos padres unas cosas tan complicadas, Ya. porque es difícil. A mí yo soy médica, me ponen a hablar de cosas de ingeniería, yo solo sé a dónde quiero llegar, Claro. el camino, y esto es a veces la dificultad de trabajar con ingenieros y que me merecen todo el respeto, pero es que parece que hablamos idiomas absolutamente distintos. Claro, y llegamos a este punto, ¿no? Un poco de decir, a ver, yo quiero llegar aquí, no sé, desmontadme lo que sea y montádmelo de otra manera, pero a ver si lo conseguimos. Y bueno, tener esta oportunidad. Y por supuesto, cuando nació, se desplazó todo el equipo desde California al hospital, porque esto es fantástico. Esto es fantástico. El titular de un ingeniero de origen iraní afincado en Estados Unidos salva la vida de una bebé catalana con una cosa revolucionaria. Es que, en fin, creo que habría que darle la vuelta al mundo a este titular. Bueno, Chollín, que te oigo resoplar por ahí de fondo. ¿Qué querías aportar? Me lo has pisado. Es que no, el dato este de que es un señor iraní es que me parece fantástico, y sobre todo eso, que tenga la nacionalidad estadounidense. Y es que esta historia lo tiene todo para ser una de las historias más bonitas de siempre. Sí, estamos hablando de que quizá podemos caer en normalizar esto. Estamos hablando de lo mejor que tiene la humanidad. De gente, porque Marta decía, ¿no?, la coordinación tecnológica y demás. Hay coordinación tecnológica para hacer bombas también. No es eso. Lo importante es el objetivo, es el propósito. Entonces, yo pienso que puedo salvarle la vida a un bebé si hago esto, y no son 20 personas en realidad. Claro, hay un saco de conocimiento, que es el conocimiento universal. Ahí metemos cada uno lo poquito que podemos, y hay alguien que se encarga de recuperar todo eso y terminar haciendo un milagro como este. Por eso decía que esta tarde íbamos a desmentir con argumentos lo que tanto estamos contando estos días. Yo solamente quiero saber el final de la historia, doctora, porque este marcapasitos o amirapasos le podíamos llamar, ¿no? Por haber sido ella la inspiradora. Dice que es provisional, o sea, lo tiene todavía y se le retirará en un momento dado cuando pueda ser operada, lo va a tener de por vida. ¿Cómo es la cosa ahora? No, de hecho, lo que le pusimos es un marcapasos provisional justo al momento de nacer, hasta que tuvimos a todo el equipo reunido, que fue a las 48 horas de nacer, porque teníamos que primero activar todo, nos gusta mucho en medicina, cuando sobre todo en las cosas nuevas, hacer una simulación era muy importante. Cosas que parecería tan sutiles, pero tan importantes como el ruido electrónico que hay en un quirófano, por ejemplo, y es algo que teníamos que testear para asegurarnos que teníamos una buena transmisión, porque en el fondo estamos hablando de un micromarcapasos que se comunica, uno para los aurículas y otro para los ventrículos, que se comunican entre ellos, y que por tanto no puede haber ruido que pueda interferir, con lo cual teníamos que testear que no hubiera ruido en el propio quirófano, y si no, pues tampoco podíamos desenchufar cosas para que no hubiera ruido, con lo cual, si no, buscar otro quirófano, con lo cual hicimos muy bien lo de la simulación. Y la otra cosa es coordinar, que éramos dentro del quirófano, había momentos que éramos 22 personas, entre los ingenieros, interrogadores de backup por si alguno fallaba, porque era una cosa que tenía que ser casi como una coreografía de ballet ruso. La explicación médico-tecnológica es extraordinaria, pero lo intangible yo creo que es lo más importante de esta historia. Georgia Sarquella Brugada, jefa del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, muchísimas gracias por alegrarnos la tarde, el día, la semana y el mes con esta historia, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y en el fondo dar voz a las enfermedades raras y todo lo que conlleva el buscar solución a estas necesidades no resueltas. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Bueno, por si no hubiera bastante, es que luego está el arte. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always
Luego está el arte, que esta tarde, por cierto, como cada 15 días, los jueves repasaremos con nuestro prescriptor Miquel del Pozo. Pero esta canción que está sonando, os preguntaréis que a cuento de qué viene. Bueno, Leonard Cohen siempre está bien. Pero es que esta canción forma parte de la banda sonora de O que arde. La película que Oliver Lache rodó en 2000 y estrenó en 2019, que ya le dio una cierta notoriedad y que arrancaba con aquellas imágenes potentísimas de árboles, de bosques en Galicia ardiendo. Bueno, este pasado verano ardieron muchísimos bosques en toda la península, pero el fuego se cebó especialmente en Galicia. Y estos incendios han servido, es que el arte han servido a 3 jóvenes arquitectos, que son Manuel Bouzas, Pablo Sequero y Laura Salazar, para idear lo que es la sala de invitados de Arco, de la Feria de Arte Contemporáneo. Y esa sala está hecha principalmente con madera quemada de los bosques gallegos este pasado verano, concretamente de los bosques de Laza, en la provincia de Ourense. A esta obra le han dado incluso un título, la han llamado 350.000 hectáreas, porque es la superficie que ardió en España en conjunto en el pasado 2025. Hemos invitado a uno de los arquitectos de esta idea a asomarse a la ventana. Manuel Bouzas, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlas. A ver, hay una pregunta ritual cuando alguien se asoma a este programa, que es que ves desde tu ventana. Es decir, necesitamos una fotografía de cómo es esta sala de invitados, esta guest lounge o como se diga. Bueno, el Guest Lounge es un proyecto especial dentro de Arco. Es probablemente el proyecto más grande que existe. Son 1.200 metros cuadrados. Pero es que el concepto es todavía más grande, ¿no? Son 350.000 hectáreas. Y lo que uno ve cuando entra es una lumbre, que es esta luz tan bonita, tan cálida, que desprende el fuego. Es algo casi ancestral de las primeras sociedades humanas, de congregarse alrededor del fuego. Y es ese ambiente cálido el que hemos tratado de construir, pues como decías antes, principalmente con madera quemada, ¿no? Entonces es un poco un círculo que se cierra. Arco empezó ayer, ya tendréis algún feedback de la gente, de los visitantes, ¿no? De cómo reaccionan, qué les parece, qué sensación les causa. Bueno, a todo el mundo le ha impactado, ¿no? Y yo creo que esto ha superado nuestras expectativas. Hay algunos que dicen que es un proyecto que incluso hasta huele, ¿no? Huele a quemado. Uno cuando se acerca a todo este muro gigante de troncos quemados, de repente siente algo. Está oscuro, tiene cicatrices, está herido, ¿no? Es un muro herido de estos troncos. Y como decías antes, en referencia a la película de O que arde, esa imagen con la que abre la película, que es una máquina que está procesando esos troncos, ¿no? Eso genera unas heridas, unas cicatrices, y esas heridas están. Entonces a la gente le está conmoviendo y eso es lo que pretendíamos. Manuel, tú eres gallego, como ya he dicho, eres profesor en la Universidad de Cornell en Nueva York, eres comisario del Pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia, pero ¿tú qué conexión emocional tienes con los bosques de tu tierra? Para que los oyentes entiendan eso, ese vínculo. Bueno, es una conexión múltiple en muchos sentidos. Por un lado, es algo que me inspira, ¿no? Creo que todos los gallegos que vivimos en Galicia ve ese paisaje al final de cada calle, ¿no? Creo que Santiago de Compostela, por ejemplo, es de estas pocas ciudades donde puedes estar en el centro de la catedral y, sin embargo, ver los bosques que la rodean, ¿no? Esto es una cosa muy inusual. Pero para mí la conexión me viene desde muy pequeñito. Yo vengo de una comunidad de montes que está entre Pontevedra y Ourense, se llama Terra de Montes. Y bueno, y como tantas otras comunidades, pues está organizada en torno a esto que se llama el bosque comunal, ¿no? En Galicia tenemos más de 3.000 bosques comunales, se representan el 25% de la superficie de la región. Y fue mi abuela, quizás, ¿no?, la primera que reclamó esas tierras tras la intervención de la dictadura para organizarse, ¿no? Y tratar de preservar este ecosistema, cuidarlo y dar empleo y economía a la región, ¿no? Y esto es algo que pasa por toda Galicia y de alguna manera está en la propia inspiración del proyecto que hemos hecho para Arco, ¿no? Porque hemos trabajado con una de esas comunidades de montes, no la mía en concreto, pero hemos trabajado con una en Laza que ha sufrido muy de cerca esos incendios. Manuel, ¿y cómo se recupera esa madera quemada? Bueno, no es fácil porque en el fondo es una excepción a la regla, ¿no? Y cualquier proceso industrial se nutre de esas reglas. Y es un proyecto muy poco convencional en muchos sentidos y por eso hemos de alguna manera necesitado colaboradores, ¿no? Esos colaboradores, en primer lugar, han sido la propia comunidad de Laza, que nos ha abierto las puertas desde el primer día, ¿no? En septiembre, una vez que se han apagado esos fuegos, para trabajar con nosotros. Y gracias a la compañía Finsa y a su división forestal Beta, que ya estaban haciendo tareas de limpieza en esos bosques, ¿no? Lo cual es muy interesante para nosotros porque pone el foco no tanto en la prevención, que es de lo que se habla cuando estas tragedias suceden, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué no se ha hecho antes? Sino en la reacción.
en la reacción a un desastre, ¿no? Y cómo desde el diseño, el arte, la arquitectura podemos hablar de discursos positivos, puede servir de inspiración y no de destrucción, y sobre todo por visibilizar a un montón de personas que están allí trabajando en silencio cuando ya el foco de la televisión, ¿no? y de los medios ha desaparecido de estas tierras incineradas, ¿no? Manuel, la madera quemada ha pasado del bosque a Arco, y de Arco, ¿a dónde va a ir? Bueno, es una buena pregunta. Estas ferias, en el fondo, son muy breves, duran pocos días. Efímeras. Pensar en efímeras y pensar en el ciclo de vida de todo es algo que a mí personalmente me interesa y yo creo que a muchos arquitectos de nuestra generación, ¿no? El árbol está muerto, pero la madera no, ¿no? La madera continúa su ciclo de vida, ha sido rescatada y seguirá siendo utilizada, ¿no? Y ya con Finsa pues tenemos planes a través de otra de sus divisiones, que es Evolta, que en gallego quiere decir y vuelve, ¿no? Y vuelve, pues vamos a seguir dándole continuidad, ¿no? Una de las ideas que queríamos era pues transformarlo en unas lámparas. Si bien el proyecto es una lámpara gigante que transmite esta idea de lumbre, nos encantaría que en el futuro se pudieran llevar estas personas sus lumbres a casa. ¿Por qué no? Manuel Bouzas, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Dale un abrazo a tus compañeros y de verdad, felicidades por lo que habéis hecho, ¿eh? Muchísimas gracias, te lo daré. Adiós, chao. Gracias, Carlos. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que lo sea, no sea tan profundo? No. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: ¡óyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes. Aquí seguimos asomados a la ventana, en el estudio Carlos Llamas de Radio Madrid, Marta Delvado, Isaías Lafuente y un servidor, como cada tarde. Hoy tenemos en Radio Barcelona al Chollín. Y esta canción de Macaco, que supongo que conoces, Chollín, esta nos viene muy bien para conectar con las historias que hemos contado y con las que vamos a contar a continuación. Porque esto de la gota sobre gota y somos una marea de gente y tal y cual, conecta directamente con una herramienta que hemos puesto en manos de los oyentes esta temporada, que es eso de las audiobiografías, notas de voz de máximo 30 segundos para contar o para resumir una vida. Una vida entera no, pero al menos 4 pinceladas que nos den ganas de saber más. Por eso ayer vivimos, también como viene siendo costumbre, de forma un tanto, no accidentada, pero emocionante, no ríais, la votación final por parte del jurado no profesional, y de esa votación salió que la audiobiografía ganadora del mes de febrero ha sido la de Cristóbal. Crecí recorriendo el sur de España y durmiendo en la parte de atrás de un camión rojo Ebro. Mis padres y mis tíos formaban una familia de feriantes. El último día que pasábamos en cada pueblo era para mí toda una celebración. Los amigos de mis padres, también feriantes, me dejaban montar gratis en los cacharritos. Los turroneros me regalaban manzanas caramelizadas. El aire olía a algodón de azúcar. Desde entonces, justo antes de empezar un viaje, me da por llorar. En los estudios de Radio Sevilla, Cristóbal Navarrete, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Cristóbal, felicidades lo primero, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Vaya oda, vaya poesía a la infancia. En esos 30 segunditos de nada nos conquistó al jurado ese viaje a la patria que es la infancia, de feria en feria, y claro, nos hemos quedado con ganas de saber mucho más. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué vendíais en esas ferias? ¿Cómo eran esos viajes? ¿Por dónde ibais? Venga, va. Bueno, vendíamos, yo soy de Lucena, un pueblo de Córdoba, ¿sí? Y vendíamos... Anda, mira, el día 20 vamos a hacer la ventana a Baena. O sea, muy cerquita, muy cerquita. Sí, el 20 de marzo estaremos en Baena. Pues sigue, que te he cortado, perdona. Había fundiciones de cobre y bronce y mi padre vendía pues almireces, que son una especie de morteros pequeñitos, velones, que es lo típico de Lucena, pues yo qué sé, braseros, candelabros, cosas de decoración, es lo que vendíamos de pueblo en pueblo.
Y eso sigue. No, preguntaba que si había mantenido relación con la feria después de la infancia. No. Cuando tuve 8 años ya dejamos los camiones, mi padre montó una ferretería en el pueblo y ya dejamos la feria. Entonces yo viví como 8 años. Mi padre sí vivió más tiempo de feria. Yo viví como 7, 8 años de feria y mi hermana 3 o 4. ¿Y luego que estudiaste, a qué te dedicas? Estudié matemáticas, me vine a Sevilla, estudié matemáticas y aprobé las oposiciones y soy profesor de matemáticas en el IEF Federico Mayor Zaragoza, en un barrio de Sevilla. Sí. Profe de matemáticas, ¿alguna recomendación, alguna reflexión para quitarle la fama de asignatura hueso a las mates? Pues no sé, te tienen que gustar mucho, transmitirlas, motivar a los alumnos, buscar problemas entretenidos y ir con ganas a trabajar. Yo estoy cansado ya, llevo 36 años y yo estoy cansado, pero me gusta, no me aburre mi trabajo. Oye, de tu vida, de vuestra vida, de vuestra experiencia de feriante, seguro que hay un montón de historias, de anécdotas que, no sé, que tú recuerdes de manera especial. Si te viene alguna a la cabeza, es el momento de compartirla. Sí, muchísimas. Bueno, tengo recuerdos de muchísimos pueblos, de Niebla, de Zalamea, de Zafra, pero hay 2 quizás especiales. En Hinojosa del Duque me acuerdo perfectamente que llegó mi padre con ese camión, teníamos 2 camiones, iba mi padre, mis 3 tíos, mi madre, mi tía, mi hermana y yo, y nos tocó delante de la puerta de una mujer, claro. La mujer se enfadó con razón, en la puerta de su casa montábamos un camión rojo con un puesto vendiendo cosas de cobre y bronce. Entonces, pues mi madre lo que hacía es levantarse por la mañana temprano y limpiarle la casa a la mujer, bueno, la ventana, la puerta, para que no tuviera... Bueno, pues recuerdo perfectamente que solamente dormí en el camión una noche, porque esa mujer decía que los niños no dormían en el camión, que dormían en su casa. Y al año siguiente, cuando volvíamos, decía mi padre, anda, que vas a dormir en casa de Patro, qué suerte. Digo, sí. Son historias de mucha solidaridad. Qué maravilla. Sí. Y Albacete también, una feria que recuerdo con mucho cariño. Muchos pueblos. Bueno, el verano, siempre de playa en playa, pues muy bien, muy buenos recuerdos. Yo era muy chico. Y en esos viajes en camión, ya es arrimar el asco a nuestra sardina, ¿escuchabais la radio? Bueno, me tocó en una lotería, no sé si me tocó o se lo regalaron a mi padre, porque claro, los feriantes eran una piña, y en una de las loterías nos tocó una radio chiquitita, y sí, claro, la poníamos en el camión, una radio que tenía una antena que salía, y en ese camión la ponía mi padre y escuchaba. Fíjate qué curioso que creo, no sé si me equivoco, que me ha vuelto a tocar una radio, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, no te equivocas 50, en absoluto. 50 años después me toca espero que sea mejor que aquella, pero vamos. Cuando has dicho que salía, yo he entendido que salía Isaías, y no, todavía no había llegado yo. Salía la antena. Cristóbal, y la gran duda, las lágrimas de ahora antes de empezar un viaje, ¿qué son? ¿De nostalgia, del recuerdo de la gente con la que compartiste ese camión y ya no está? Sí, un poco sí. La verdad que, bueno, si viajo en coche no, si viajo en tren, pues algunas veces me da la tristeza. Si viajo en avión lloro siempre, lloro inevitable. Me acuerdo mucho de mi familia, de cómo viajaban ellos y lo fácil que es viajar ahora, cómo ellos viajan por trabajo y yo tengo la facilidad y la suerte y mucha gente de poder viajar por placer. Y me da mucha pena y mucha alegría, una nostalgia buena. Cristóbal, eres profesor de matemáticas, pero en este microrrelato que son las audiobiografías, hablando o llevándonos a ese ambiente de feria de manzanas caramelizadas, de algodón de azúcar, hay mucha poesía también en este texto. Soy un buen lector de poesía. Sí, una de mis aficiones es leer la poesía y hace 3 años hice una cosa que me gusta mucho, que estoy muy contento. Mis sobrinos no leen poesía, yo tengo 3 sobrinos, Lucía, Luca y Amaya, con 20, 21, y no leen poesía. La gente joven pocas veces lee poesía y creo que tiene que ser, es importantísimo como las matemáticas, como la música. Y leerla en voz alta. Y leerla en voz alta, exactamente, y sentirla, y que te dé el pellizco o el subidón ese que te da. Efectivamente. Entonces lo que hice durante un año, o más de un año, estuve recopilando 365 poemas, uno para cada día. El 1 de enero un poema, el 2 de enero un poema, cortitos, fáciles de leer. Estoy convencido que si le doy a mi sobrino un poema largo no lo van a leer. De estos que te pegan el pellizco, y le regalé un libro muy, muy bonito con 365 poemas. Creo que las manzanas y los colores y los olores vienen también de parte de los poemas de ese libro. Un poema por día, ¿no tendrás alguna mano de esos? Sí. O alguno referido a la feria, concretamente. Que no sé si han escrito mucho los poetas. Sé. Mira, tengo uno, el que más le gusta a mi sobrina Maya, que además yo lo utilizo mucho en las clases de matemáticas, porque me gusta y porque... que es un poema de Roger Wolf, que es un poeta británico, pero que lleva mucho tiempo viviendo en España, que se llaman Verdades Matemáticas. ¿Lo leo? Sí, claro. Vale. Verdades Matemáticas, venga. Verdades Matemáticas. A ver. Dice, tú y yo, está visto, somos líneas paralelas. A mí de pequeño me dijeron que 2 líneas paralelas se hacen secantes
es decir, se cruzan en el infinito. Vamos a tener que armarnos de paciencia. Qué bueno. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esto es información privilegiada, pero creo intuir que en aquella radio con la antena tan larga, esta canción sonó más de una vez, ¿verdad, Cristóbal? Absolutamente, y me tenía que callar. Si cantaba Cecilia, había que callarse. Yo de pequeño recordaba el eslogan de Ebro será su camión, y hasta ahora no había conocido a nadie que hubiera vivido tanto en un Ebro. Así bueno, que... decíamos antes que ayer la final del mes de febrero se resolvió en el último instante, porque hasta el último voto había empate entre Cristóbal e Isabel, cuya audiobiografía, que vamos a recordar, se remontaba en el tiempo, no ya a la infancia, sino al momento justo de nacer. Nací en un pueblo de Teruel. Lo primero que recibí es un intento de dejarme sin sangre en el cuerpo. Como esto no funcionó, me lanzaron al suelo, pero solo consiguieron que apareciera en mi cabeza un soberano chichón. Seguí adelante, mirando a todos los lados, esperando el próximo intento de quitarme de en medio. Tardé en hablar, consiguiendo con el tiempo comunicarme sin problemas. He llegado a cumplir 63 años. Sigo vigilante. En los estudios de Radio Zaragoza, Isabel García, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. A ver, y esto requiere alguna explicación. Sí, varias. A ver, vayamos por partes. Tu llegada al mundo tiene un punto inquietante. Ya sé que nada debe ser como lo que parece, ¿no? Pero, ¿cómo es eso de que quisieron sacarte la sangre y luego te tiraron al suelo? Por favor. Bueno, sí, voy a dar explicaciones exactas de lo que aconteció. Bueno, primero saludarte, agradecer la selección de mi audiobiografía. El jurado, sobre todo, el jurado. Bien, sí. Pues bueno, pues gracias. Y felicitar y dar la enhorabuena a Cristóbal. Sí, Dicho claro. esto, Muchas gracias. Dicho esto, explico. Efectivamente, bueno, yo a lo largo de, no voy a decir de toda mi vida, pero sí en una época o a partir de una determinada época, mi madre me reitera en mis cumpleaños lo que aconteció cuando yo nací. Cómo cuando ella dio a luz, quedaba en casa, porque en aquella época, estamos hablando de un pueblo, de Santa Eulalia del Campo, en pueblo de Teruel, las mujeres daban a luz en las casas, y unas a otras se ayudaban. Mi madre ayudaba a la vecina, ayudaba a su cuñada ayudaba a ella, y en el momento del parto, mi madre estaba acompañada en su domicilio por su madre, por su cuñada, y mi padre debió de ir a buscar corriendo al médico. Llegué rápido, sin esperar a nadie, y mi tía en ese momento, supongo que fruto de los nervios, de la falta de pericia, cogió el cordón umbilical y le dio un tajo. Y en ese momento sin atar, salió un chorro de sangre por un lado, el otro y claro, mi abuela, que sí que tenía experiencia porque había dado a luz en reiterada, bueno, había parido en 8 ocasiones, entonces sí que le dijo, no hagas eso, tal. Bueno, en fin, ella se preocupó y ocupó de sujetar y de amarrar esos extremos del cordón umbilical. Bueno, gracias por la aclaración, porque así he escuchado ¿Y de lo primeras. del chichón? Porque claro. Sí, es que ahí no acaba la historia. Mi tía mi abuela se ocupó de su hija, supongo que, en fin, no sé, se ocupó de ella. Y mi tía me fue a lavar. En el momento de lavarme, algo sucedió. Porque al día siguiente aparecí con mi cabeza deformada, es decir, un chichón, la pero ¿no? por lo demás bien, ¿no? Es que a partir de ahí, Carles, ya todo ha ido mejor. Vale. Bueno, pudiste ser colega nuestra, pero al final te hiciste abogada.
Sí. No descarto que alcanzada la jubilación me acerque al mundo del periodismo, no lo sé. Nosotros sí que descartamos acercarnos a la abogacía. Pues sobre todo después de jubilarnos. Claro. Yo tengo una pregunta que, por favor, o sea, entiendo que tu tía te tuvo que estar dando los mejores regalos de cumpleaños el resto de tu vida, ¿no? Mi tía es cierto, bueno, yo no he hablado con ella de este hecho porque no ha surgido, pero siempre me ha tenido una consideración y una simpatía especial que yo creo que me veía como un milagro en la vida. Pues oye, Isabel García y Cristóbal Navarrete, de verdad os agradezco muchísimo a los dos que hayáis tenido el detalle de asomaros a la ventana para ampliar un poco esa mini audiobiografía de 30 segundos y joder, que un abrazo muy grande, de verdad. Igualmente. Gracias a vosotros y otro abrazo para todos. Gracias. Chao. Escolteu la cançó del soldadet que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots. I no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots deure voler dir que la terra és a prop. I tan a prop deu ser que baixa el capità, intenta no semblar nerviós mentre acaba la instrucció. Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents i arrapeu-vos a la vida amb les ungles i amb les dents. Hoy hemos abierto la ventana con el himno a la paz que escribió John Lennon, aquel legendario Imagine, que tantas versiones ha tenido. Y ahora estamos escuchando una canción de Manel que forma parte de la larguísima lista de temas compuestos a propósito de la guerra, o en contra de la guerra, que cuenta la historia de un soldadito, que sale de su pueblo y que, en fin, y que va asustado, que se intenta esconder en el desembarco, no lo consigue. Y al final pasa lo que pasa y se acuerda de su madre y de su novia y tal, pero el final no es precisamente feliz, que es lo que suele ocurrir en todas las guerras, ¿no? Y en la que estamos ahora fijados, que es todo el conflicto de Oriente Medio, el ataque sobre Irán, los bombardeos de Irán sobre otros países limítrofes, etcétera, etcétera, es muy oportuno recordar reflexiones que se hayan podido hacer en otro tiempo. Y en esa región tan convulsa del planeta hubo una primera guerra del Golfo en el año 91, después de que Irak invadiera Kuwait. Y hemos recuperado un fragmento del programa 13 Noches del legendario Loco de la Colina, un día que entrevistó a Antonio Gala. Y le preguntó pues más o menos lo que podríamos preguntar hoy. Y es de una lucidez lo que le responde, y es tan breve además, coño, que merece la pena recuperarlo hoy. ¿Quiénes son los enemigos de la paz? Pues los amigos de la guerra. Los enemigos de la paz son los ambiciosos. En este momento no hay otra guerra que se haga por otro motivo que la ambición. No se puede de ninguna manera decir voy a quitaros al tirano y para eso voy a invadir vuestro país. No, eso no es así. Eso no es así. ¿Y ahora qué? Ahora cuando terminemos de destruir, es que usted se apresura, cuando terminemos de destruir empezaremos a reconstruir y se le dará una parte a cada uno de los colaboradores en la destrucción. ¿De verdad esto es del año 91? Año 91, pues en hace 2026, 35 años. En 2026 podríamos estar diciendo no algo muy parecido, sino exactamente lo mismo. Sí, seguramente no lo diríamos también como Antonio Gala, no, que en aquellas entrevistas es que hizo, miradas proféticas sobre el cambio climático, por ejemplo. Sí. Pero esta de la guerra es que es impecable, desde luego. Oye, ¿a ti se te ocurre alguna palabra hoy para cerrar esta primera hora de la ventana? Bueno, yo llevo dando vueltas hace unos días, pues la palabra a la que todo el mundo damos vueltas, que es el nombre del país que ha sido atacado, que es Irán. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, Irán, aparte del futuro del verbo ir, es la denominación del país del que tanto estamos hablando estos días. Su nombre echaría raíces en el término aria, así que Irán en sánscrito era la tierra de los arios, un concepto que en origen nombraba a un noble, a una persona de buena estirpe, y que en el siglo XX se apropió el nazismo para crear el mito falso de una raza superior. Los naturales de Irán son iraníes o iraníes,
iranios, un término que ahora usamos como gentilicio para referirnos a los habitantes de Irán, pero del antiguo Irán, y al conjunto de lenguas también que se hablaban en esas tierras hasta el siglo X. Una palabra iranio fronteriza con el uranio, indirectamente presente en la presunta razón de la guerra que vivimos. Uranio es el elemento químico radiactivo descubierto en 1789, mientras Francia se revolucionaba, por el químico alemán Martin Klaproth, en honor a Urano, un planeta descubierto 8 años antes del descubrimiento de este material. Tras el uranio se descubrieron el neptunio y el plutonio en 1940, que lo siguieron en la tabla periódica como Neptuno y Plutón siguen a Urano en el sistema solar. Hemos contado cosas bonitas, pero no me digáis que esto no es bonito. Es bonito y es curioso. Tan curioso es que incluso he encontrado una canción que habla del plutonio. A ver. En un ciclo de conciertos contra las nucleares a finales de los 70 en Nueva York, alguien cantó Plutonium is Forever. El plutonio es para siempre. Everybody's wondering if mankind is cursed. He's ruining the sky and the ocean even worse. But I'll predict the cause of his eradication from the earth. Oh, plutonium is forever. Esta no te la sabías, hecho lleno, sí. O sí, No, o sí te sonabas. Buenísima. Para nada, me encanta. Es un triple álbum de esos conciertos que se hicieron que de verdad merece la pena recuperarlo porque, bueno, estaban ahí James Taylor, Carole King, Jackson Browne, bueno, un montón de gente y musicalmente es una pasada. Y esta canción es chula, ¿eh? El plutonio es para siempre. En fin. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Chollino, hasta la próxima semana. Hasta la semana. Cuídate mucho, amigo. Marta, hasta mañana. Isaías, hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.